Cuando hablamos de Jesús como Hijo de Dios, quizás no tenemos la misma impresión o fuerza que lleva esa expresión para los judíos. Para nosotros se ha hecho tan común hablar de Jesús como Hijo de Dios que uno dice, bueno, ¿por qué razón los judíos dijeron, vamos a matar a Jesús porque se ha hecho Hijo de Dios? La verdad es que Jesús tenía de Dios una imagen muy fresca y novedosa con respecto a lo que se tenía de Dios como en la tradición de su momento. Y la novedad reside por una parte en la cercanía inmediata que Jesús revela con el término Abba del que hemos hablado en estos episodios. Al Jesús hablar de Abba con respecto al Padre, hablaba por un lado de la certeza de que Dios había comenzado a implantar en el mundo un reinado presente, fuerte, pero también hablaba de ese de Dios como Padre. Jesús compartió con sus discípulos, con los seguidores, esa visión de Dios, la visión del Padre y la visión del reino que vendría. Son dos aspectos que fueron el motivo central de la predicación y de la enseñanza de Jesús. Así que esa relación filial con Dios se caracteriza ante todo por la cercanía y por la confianza que Jesús mostraba y que va a ser una herencia para que los primeros creyentes entiendan quién es Dios. En lugar de dirigirse a Dios con los complicados preámbulos de las oraciones oficiales, Jesús le invocaba con una palabra tomada del lenguaje común, Abba. Para aquellos que no saben qué significa la palabra, es una expresión en arameo, que es una palabra que utilizaban los niños pequeños para dirigirse a sus padres, aunque también la usaban los jóvenes y los adultos para dirigirse a personas respetables. Esa era la invocación con que Jesús comenzaba sus oraciones. Y es también la prueba más clara de su relación con Dios, que esa relación era tan cercana y cotidiana como la de un hijo con su padre. Esta cercanía se advierte también en el hecho de que se dirigía a él en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que la relación cercana y confiada de Jesús con el Padre se tradujo en un estilo de vida que trataba de imitar el modo de actuar de Dios. Y aquí es donde quiero hacer un énfasis para el pensamiento de hoy. La imitación del padre era la actitud que mejor caracterizaba e identificaba a un hijo en la cultura de su tiempo. Se le imitaba inclusive sus oficios, se le imitaba en todas las expresiones y reacciones y las formas como el padre se desenvolvía en la vida. El hijo crecía junto a la madre, pero con la figura fuerte del padre que era el tema de imitación. Así que Jesús justifica algunas de sus acciones más controvertidas, explicando que él actuaba así porque era así como actuaba su Padre en el cielo. Y su modelo no era un Padre terreno, sino su Abba del cielo. Saben, el núcleo básico de la religión de Jesús no fue la observancia de la Torá, ni una búsqueda de pureza ritual o ética, ni la santificación del individuo a través de culto, sino la imitación del modo de actuar de Dios. Y en esa especial relación con Dios que determina sus obras, sus hechos, Jesús se revela a sí mismo como el Hijo respecto a la cuestión del lugar y el plan de Dios para con nosotros. Jesús se entendió a sí mismo no solo como el heraldo del reino, sino ante todo como el mediador de ese reino. Los milagros de Jesús no eran solo signos de la llegada de ese reino, sino el medio a través del cual dicho reino estaba comenzando a llegar. Y en ese sentido, Jesús no fue un profeta como Moisés o como Elías, que eran recordados por sus acciones portentosas. Los milagros que realizaba Jesús expresaban la conciencia de que él tenía que desempeñar un papel esencial en la intervención definitiva de Dios en la historia. Dios interviene en la historia del hombre a través de Jesús y deja una huella que nos ha
ha llegado a nosotros tan profunda para que seamos invitados a imitar a Dios mismo. Los milagros, la forma como actuaba con los débiles, la forma como acogía al pecador, la forma como encaraba a aquellos que decían tener cierta piedad pero no lo era. Ese Jesús expresando, identificándose, viviendo a Dios mismo. Así que esta conciencia tiene que ver con la convicción de un actuar de Él movido por el Espíritu de Dios. Y se manifiesta sobre todo esa acción de Dios en Cristo a través de las liberaciones de los demonios. Estas eran el signo inequívoco de que había sido quebrantado finalmente el dominio del enemigo de Satanás. Hay un dicho suyo que refleja con especial claridad esta convicción. Cuando sus adversarios le acusaban de expulsar los demonios con el poder del príncipe de los demonios, Jesús le responde diciendo: si yo expulso los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos con qué poder los expulsan, porque por eso ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso los demonios con el dedo, el Espíritu de Dios, el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. El registro está en Lucas 11, 19 al 20. Este dicho de Jesús revela que él estaba convencido de que el poder del Espíritu actuaba en él y también que a través de esas liberaciones que realizaba, el reinado de Dios estaba comenzando a hacerse presente. La forma en que llamó a sus discípulos y las exigencias que les impuso en algunos casos, llegando incluso a pedirles una renuncia radical a los lazos y obligaciones familiares, es quizás el ejemplo más llamativo. Nadie antes en su entorno había impuesto esas demandas a sus seguidores. También en la libertad que mostraba frente a las prescripciones de la ley y frente a quienes las transgredían, sobre todo las costumbres de los ancianos que se habían hecho más que la ley, o la forma como osadamente anuncia la destrucción del templo de Jerusalén, que es el lugar más sagrado del judaísmo. Todo esto encierra una divinidad en Jesús, una voz fuerte del cielo. La estrecha relación con Dios que se percibe en la actitud de Cristo como Hijo, ese papel que ejerce como mediador de su reinado, hace que no sea aventurado preguntarse si Jesús se atribuye a sí mismo o acepta de otros el título que recibiría más tarde después de su resurrección, el de Hijo de Dios, el de Dios mismo, hecho carne. Gracias al reconocimiento de Jesús como único Señor junto al único Dios verdadero, ese monoteísmo judío quedó transformado y comenzó a formularse en una nueva imagen de Dios. Así que el Dios de los primeros cristianos debe interpretarse a la luz de quién era Dios para Jesús, cómo lo representaba y todas aquellas acciones de Jesús que mostraban o revelaban quién era ese Dios invisible, creador de todas las cosas. Tenemos más que aprender acerca de el Dios de los primeros cristianos y seguiremos los pasos ahora, más adelante, de los primeros creyentes, cómo concebían a Dios a través de Jesús. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, gracias por compartir estas pequeñas palabras y recordemos mientras pasa el día, estemos contentos en el Señor.